Amén. Tenemos en la pantalla ahí, dice 3 tipos de procesos. Para los que están anotando, hay 3 tipos de procesos, bueno, que pueden encontrar en la Escritura y que necesitamos conocerlos. Hablamos de los procesos de Dios. Vamos a hablar el siguiente proceso, si podemos ir a la siguiente, por favor. Dice, la siguiente slide, vamos a hablar un poquito de lo que es el proceso satánico. Es importante que nosotros podamos conocer, sin embargo no le voy a dar tanta prioridad, porque usted tiene que conocer, pero nosotros necesitamos entender qué proceso nos conviene en nuestra vida. Necesitamos reconocerlo para poder hacer lo correcto y poder movernos del lugar donde estamos, si es que estamos en un proceso satánico. Dice la lámina que tenemos, el proceso satánico se deriva de la palabra peirasim, que es la tentación o prueba, pero miren para qué viene. Tentación o prueba que viene para llevarte a hacer lo malo. Tentación o prueba que viene para llevarte a desenfocarte. Tentación o prueba que viene para llevarte a salirte del propósito de Dios. Tentación o prueba que viene para descalificarte. No es lo mismo ser procesados por Dios que ser procesados o entrar en un proceso satánico, porque siempre el objetivo de un proceso satánico será que seamos descalificados, será que seamos movidos de donde Dios nos quiere, para que podamos perdernos, perder la visión, perder el enfoque y no saber qué es lo que estamos haciendo ni por qué lo estamos haciendo. Si podemos ir por favor a la siguiente lámina, Natalia. Dice, vamos a ver cada uno de los objetivos de estos procesos que el enemigo muchas veces quiere tener en nuestras vidas. Uno de los objetivos de estos procesos del enemigo en nuestras vidas es llevarnos al desorden, llevarnos al vacío y andar en una atmósfera de tinieblas. Llevarnos al desorden, y muchas veces podríamos pensar que al desorden es que nuestra casa esté desorganizada, es que nuestra casa de repente, les voy a contar, esta semana estaba apuradísima porque estaba buscando un pantalón corto para el trabajo porque estaba súper caliente, y claro, era en la madrugada, entonces no podía hacer mucho escándalo, no tenía luz. Y saqué todo, se me vino toda la ropa, hice un desorden terrible y solo la metí así como se pudo en el momento y me fui. Cuando regresé dije, ay, ¿ahora por dónde? Con quién se me había hecho tanto desorden en mi armario. Pero bueno, me tomó su tiempo, pero logré organizarlo. Pero no es el desorden que se refiere. Cuando nosotros entramos en un proceso satánico, mis amados hermanos, vamos a ese desorden de lo que Dios ha establecido. ¿Qué es lo que el Señor ha establecido? Él primero, que le amemos a Él. ¿Qué es lo segundo que tenemos en nuestras vidas? O lo segundo que tendría que ser lo más importante para nosotros. Él es lo primero. Lo segundo, la familia. Y lo tercero, nuestro ministerio y todo lo que nosotros hacemos. Cuando hablo de la familia, me refiero a que los que somos padres son nuestros hijos. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos que formarlos, porque tenemos que educarlos, porque tenemos que enseñarlos. Y muchas veces nosotros podemos hacer 1000 cosas, pero no enseñamos a nuestros propios hijos. Y terminan ellos fuera del propósito del Señor, porque ha venido desorden en nuestras vidas y nos hemos olvidado de educar, de enseñar aquello que el Señor nos ha entregado a nosotros y de lo que nos pedirá cuentas. Amén. Entonces cuando el enemigo viene, quiere sacarnos quiere llevarnos a ese desorden de que pongamos prioridades falsas o cosas que ocupen el lugar de lo que es más importante que Él ha establecido. ¿Cuántas veces no ponemos en primer lugar nuestra familia? ¿O cuántas veces no ponemos en primer lugar nuestro ministerio? ¿O cuántas veces no ponemos en primer lugar nuestro trabajo? Pero no al Señor como debiera de ser en nuestros corazones y en nuestras vidas. Entonces, cuando el enemigo viene,
Viene a eso, a llevarnos al desorden, al vacío, a andar en una atmósfera de tinieblas. Recordemos que las tinieblas es una atmósfera. Y cuando tú andas en ella, pues no puedes ver con claridad. Cuando tú andas en ella, todo lo que ves, ¿quién puede caminar en lo oscuro si no hay luz? No hay, cierta manera, uno hay como que, y bueno, aquí es más seguro. En mi país, esos son unos baches, unas subidas, unas bajadas, que de seguro me doy un buen golpe si ando en tinieblas, si ando en la oscuridad y no puedo ver. Y eso es uno de los primeros objetivos que el enemigo anhela cuando él viene a querer procesar nuestras vidas. Segundo objetivo, matar, hurtar y destruir. La Escritura dice que el enemigo viene a matar, a hurtar y destruir. ¿Viene el enemigo a robar? La palabra dice que el enemigo viene a hurtar. Y hay una diferencia entre robar y entre hurtar. Y aunque los dos toman algo, se refieren a tomar algo que no les pertenece, robar es que con violencia yo entro y tomo algo que no es mío. El hurto, sin embargo, mis amados hermanos, y por eso es importante que nosotros conozcamos, el hurto es cuando hay algo abierto, una puerta abierta, una ventana abierta y está algo a la mano y yo sin violencia, sin forzar, lo puedo tomar. ¿Por qué el enemigo viene a hurtar? El enemigo no te puede robar, pero sí te puede hurtar y quitarte lo que el Señor te ha entregado si tú le abres una puerta. Pero si tú no abres una puerta, Él con violencia no entra para robar. Él no puede porque no tiene la autoridad. Pero si tú abres una puerta, Él sí viene y hurta y toma con facilidad, o muchas veces nosotros le entregamos con facilidad lo que el Señor nos ha dado. Es importante que nosotros podamos entender eso, porque hay una diferencia muy grande. Muchas veces estamos atemorizados que el enemigo me vaya a robar, me vaya a robar. Si tú no abres una puerta, el enemigo no puede hurtar, no puede tomarlo. Amén. Y destruir. Obviamente, esa es la naturaleza. Esa es la naturaleza de él. Y de él no puede salir nada bueno. Porque todo lo que él desea es destruir, sobre todo a los hijos del Señor. El tercer objetivo de este proceso, de este tipo de procesos, es bloquear, arrebatar, ahogar la revelación de la palabra de Dios. Bloquear, arrebatar o ahogar la revelación de la palabra de Dios. A Él no le conviene que nosotros entendamos la Escritura, mis amados hermanos, porque cuando uno entiende lo que la Escritura declara con la verdad del Señor, dice la palabra que la verdad trae libertad. Él no quiere que tú seas libre. Él no quiere que tú vivas en libertad, Él quiere que tú vivas esclavo. Y Él lo que anhela es poder quitártela antes de que pueda dar fruto. Antes de que tú puedas disfrutarla, dice, bueno, si vengo cuando la semillita está cayendo, pues no va a dar fruto. La libertad no se va a dar en el corazón. Yo la puedo tomar, yo la puedo quitar. Yo puedo bloquear su mente para que aunque lea y lea y lea, no entienda. Yo puedo bloquear su entendimiento para que teniendo ojos no vea, ¿no? Como dice la Escritura, y es algo que Él quiere hacer cuando Él nos introduce en un proceso. Ya vamos a ir más adelante, pero quiero que podamos ver los objetivos. El cuarto objetivo de los procesos del enemigo es cortar el suministro o arrancarnos de la fuente para llevarnos a la desesperación. ¿Cuántos nos hemos desesperado alguna vez en nuestra vida? Todos, ¿no? Que de repente hay una situación y nos desesperamos porque no vemos por dónde, cómo podemos salir, cómo podemos hacer, y nos lleva a la desesperación. Cuando nosotros estamos conectados a la fuente, dice la Escritura que Jesús es nuestra paz, ¿cierto? Y si nosotros tenemos paz, vamos a estar en desesperación. No se llevan bien la una con la otra, ¿cierto? Si nosotros tenemos paz, no hay desesperación. Pero cuando el enemigo viene
a querer procesar nuestras vidas. Él nos quiere robar esa paz que el Señor nos da, moviéndonos de la fuente para que entremos en desesperación. ¿Cuántos no hemos actuado de manera errática por estar desesperados? ¿Cuántos no hemos actuado de una manera errónea, incorrecta? Porque después de que sucedió lo que sucedió, dices, pero yo, ¿cómo hice eso? ¿Pero por qué? ¿Cómo? La desesperación nos lleva a movernos de maneras incorrectas, de maneras muy rápidas que ni las pensamos y nos llevan obviamente a tener consecuencias. El quinto propósito es que nos conduce al error, a una vida alejada de la verdad, a un camino. Mis hermanos, aquí pónganme atención. Nos conduce al error, a una vida alejada de la verdad y a un camino paralelo al que nuestro Padre determinó. ¿Qué es un camino paralelo? Es el camino que el Padre marcó, estos cuadritos, el camino que el Padre marcó, pero cuando el enemigo me introduce a mí en un proceso para desenfocarme, me hace a mí estar en el camino, pero de repente yo no sé cuál era el camino, y entonces me voy al lado y empiezo a caminar, y creo que sigo caminando en el proceso, en el camino de Dios, pero sin embargo me fui a un lado y no me di cuenta, no lo noté, no lo distinguí, pero el enemigo me sacó de lo que el Señor había marcado y me hace caminar en un camino paralelo. Aquí, en esta ciudad, en esta nación, yo aprendí que los caminos paralelos, en mi país por la calle que me metas salgo al mismo lugar. Aquí yo aprendí a la mala que las callecitas que están paralelas nunca te llevan al mismo lugar. Nunca vas a salir necesariamente a la misma calle. Y es lo que sucede con el enemigo. Nos lleva por un camino paralelo donde nuestro final es muy distinto a lo que el Señor había marcado para nosotros. Entonces a Él le conviene que nosotros vivamos en el error, que nosotros vivamos alejados de la verdad de nuestro Padre, porque la verdad nos hace libres y nos lleva a vivir en un camino muy similar, muy parecido, pero que no es la verdad, que no es el camino que Él ha preparado para mí. Entonces nosotros necesitamos poner atención y analizar cuando estamos caminando, por qué camino estamos nosotros caminando. El objetivo número 6 dice que nos ancla al pasado, nos desestabiliza el presente y no permite ver el propósito profético. Es decir, que se nos apaga la luz en el camino, lo mismo que les decía ahorita, cómo caminamos en la oscuridad. Nos ancla al pasado. ¿Alguno de los que está aquí puede decir que en alguna etapa de su vida se han anclado al pasado? A mí me costó muchísimo poder salir. Yo me había anclado a una etapa en mi vida antes de conocer a mi esposo y me costó muchísimo poder salir de ahí. Estaba ahí y miraba como que no había más, como que todo se había terminado para mí, que no había más camino para donde seguir. Ya no miraba cómo más, sentía que la vida se me había acabado, estaba de verdad ciega. Pero en ese momento no podía ver más y estaba ahí anclada completamente. No podía disfrutar el presente, no podía disfrutar lo que el Señor estaba poniendo delante de mí en el momento, porque yo quería regresar a lo que había perdido, porque yo quería regresar a lo que se había ido, yo quería regresar al momento que yo suponía era el momento más feliz, era el mejor momento de mi vida, y ahora creía que ya no había más esperanza para mí. Y cuando estas cosas suceden en nuestras vidas, que el Señor realmente pueda sonar sus dedos en nuestra mente y nos haga despertar de aquello, porque sin duda estamos siendo procesados por el enemigo. El Señor nunca anhela que nosotros estemos anclados al pasado. Nunca el Señor nos va a permitir anclarnos al pasado, porque entonces perderemos de vista lo que podemos hacer hoy.
y lo que Él puede hacer hoy en nuestras vidas. El Señor necesita removernos de las anclas que tengamos, porque si no, no podremos caminar en la libertad de Él. Muchos de los que, bueno, no sé si muchos, pero algunos de los que estamos aquí, estamos caminando, pero tenemos una ancla al pasado aún, que el Señor quiere que podamos arrancarla por completo, para que podamos estar estables en el presente, en lo que Él tiene preparado para nosotros hoy, y podamos ver el propósito profético de Él sobre nuestras vidas. Quizás te han dicho todo el tiempo: no puedes, tú no eres nadie, tú no tienes, tú eres un desobediente, tú eres esto, tú eres aquello, y te lo has creído, y sigues anclado a eso, y tu vida en el presente no puede dar fruto, porque se te dijeron muchas cosas a las que tú sigues anclado y amarrado, y es como una cadena que por más que quieres, no puedes salir. Pero el Señor está aquí para poder traer libertad de toda ancla que nosotros podamos tener al pasado, que nos esté desestabilizando nuestro presente, nuestro hoy, para vivir en la libertad de Cristo. Amén. Dice el objetivo número 7, dice que nos pone un velo de estupor. ¿Quién sabe lo que es el estupor? Dice la Escritura dice que teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen. ¿Alguna vez le has dicho a alguien: oye, pero ¿por qué estás haciendo eso? Mira, no te va a ir bien. Todos lo pueden ver, menos la persona que lo está haciendo. Y todos le dan consejo, y esa persona sigue en mi país decimos como burro sin mecate. No sé cómo dicen los demás, pero en mi país dice: pero te estoy diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Y esa persona sigue como que no va, no hay otra manera, no puede ver. El enemigo quiere que nosotros andemos así, con un velo de estupor, y aunque sea lo más ilógico, mis amados hermanos, y que todos los demás lo puedan ver, uno no puede darse cuenta. Cuando tú te encuentras en esa manera y dices: uy, es que no sé ni qué estoy haciendo, no sé ni por qué lo estoy haciendo, no sé ni, de verdad, me siento tonto, atontado. Dile: Señor, a ver, ábreme los ojos, no sea que esté ahorita siendo procesado o haya abierto alguna puerta para entrar a un proceso del enemigo y no puedas ver ni escuchar la dirección del Señor. Dice el objetivo número 8, distorsiona la identidad. Y este debería haber sido el primero, en realidad. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo, mis amados hermanos, viene y quiere procesarnos, él quiere distorsionar por completo nuestra identidad. Cuando tú sabes quién tú eres en Cristo, y esto hablamos un poquito la semana pasada, tú caminas firme. Pueden venir las cosas, pero tú caminas firme porque sabes quién eres. Pero cuando Él viene y distorsiona en tu mente lo que Cristo ha dicho y logra hallar cabida en ti, para que tú te puedas ver diferente a lo que Él dice, tú dices: uy, pero será verdad, pero será cierto lo que el Señor dice de mí. Pero si yo no lo miro, ¿cómo y no puedes ver. Entonces Él viene y distorsiona en tu mente lo que la palabra dice que tú eres, lo que la palabra dice que tú puedes en Cristo, y lo que la palabra dice que el Señor te ha otorgado, para que tú andes en confusión sin saber y sin entender quién tú eres, qué tú puedes y qué tú tienes en Cristo. Esto es sumamente importante para nosotros que conocemos al Señor. Nosotros necesitamos cada día entender y caminar en la identidad de Cristo en nosotros. No en tu propia identidad. Quizás tú eres un doctor, quizás tú eres un ingeniero, lo que tú quieras, lo que tú seas. Y no hay mayor o menor rango, no. Pero lo que tú haces, el oficio que tú haces, no es quien tú eres. Tú necesitas entender quién tú eres en Cristo, que tú eres su hijo, que Él pagó el precio por ti, y que aunque tú no lo merecías, aunque tú no tenías nada, ni había manera de que tú pudieras acercarte a Él, Él lo hizo. Y cuando lo hizo, Él te sentó en un lugar celestial, dice la Escritura, para que desde ahí tú puedas ver como Él ve, para que desde ahí tú puedas gobernar como Él gobierna,
para que desde ahí tú puedas llevar a otro a caminar en la luz, como Él nos ha llevado a nosotros a caminar en la luz. Pero si tú entras en este proceso y la identidad que el Señor te ha entregado es distorsionada, no vas a poder funcionar, no vas a poder caminar a la manera de Cristo. El objetivo número 9 que encontramos nosotros dice: confunde el camino y crea espejismos. ¿Hay alguien de aquí que haya andado alguna vez en algún desierto? Yo nunca he andado en un desierto, he visto películas. He visto películas donde dice que hay personas que después de tanto caminar, de repente les da mucha sed, se han quedado sin agua, y donde sea miran esos espejismos, ¿no? Como de pequeños oasis, y corren y ¡pum!, ¿no? Se dan porque era solo un espejismo. Y el enemigo muchas veces cuando nos lleva a procesos es para confundirnos el camino y crear espejismos. ¿Qué es? Yo tengo el anhelo en mi corazón de una casa, y Él me pone como una casa hermosa, ¿no? Entonces digo, ay sí, esto viene de Dios. Pero no venía de Dios ni era la casa hermosa, y cuando me voy me doy cuenta que estaba toda destruida, que no era lo que parecía, sino que solamente era un espejismo. Es decir, el enemigo cuando viene y te quiere llevar a pecar, te muestra la rosa, pero no te muestra las espinas. Te muestra lo bello, un espejismo, algo maravilloso, pero que no es. Es algo diferente a lo que Él te está mostrando. Y el objetivo número 10 es que entra el miedo en el corazón con el objetivo de aprisionarte en tinieblas. No sé si todos hayan experimentado esto, cuando de repente tienes que hacer algo y te entra un miedo. Que dices, uy, pero yo por qué ando con tanto temor, pero yo por qué me siento así. Cuando te sientas así, empieza a pedirle al Señor que te pueda permitir ver si es que el enemigo te está queriendo introducir en un proceso. No me refiero al temor reverente delante del Señor, no me refiero a la reverencia delante del Señor, sino al miedo como tal. Miedo. Cuando usted anda en miedo por todo lado por lo que usted hace, dígale al Señor, Señor, ayúdame a ver qué está sucediendo aquí, porque ando en temor. Nosotros no somos esclavos del temor. Nosotros no somos llamados a vivir en temor. Somos llamados a reverenciar al Señor en ese temor reverente, pero no a vivir en miedo por todo lo que vamos a hacer. No a vivir en miedo cada vez que voy a salir de mi casa. No a vivir en miedo en las cosas que tengo que hacer. No somos llamados a vivir en el miedo todos los días de nuestra vida, sino a poder confiar en el Señor. Y entonces, cuando nosotros entramos en miedo, ¿qué sucede? Nos paralizamos. Yo hace un tiempo sufrí lo que se conoce o lo que llaman ataques de pánico. Era una cosa espantosa. Debido a una situación, a la muerte de una persona en mi familia, yo entré en estos ataques de pánico, mis amados hermanos, y la mente es horrorosa. La mente, créanme que es creativa, no para bien. Lo podemos usar para bien o para mal, pero cuando entra ese temor, ese miedo, la mente se inventa tantas cosas que yo salía de mi casa y miraba personas que me estaban siguiendo. Miraba personas que venían a hacerme daño. Se me acercaba alguien y aventaba mi bolsa porque creían que venían a hacerme daño. Fue un proceso terrible por las noches. Yo recuerdo que yo no dormía, mis amados hermanos, porque tenía terror de que algo le fuera a pasar a mi mamá, porque esta persona había muerto. Entonces yo dormía y me despertaba asustadísima, y todo lo que hacía era poner mi mano en la nariz de mi mamá para ver si estaba respirando. Yo decía, si a ella le pasa algo, me hago loca, no puedo vivir. Y me entró un temor, y créanme cuando les digo que sé lo que es vivir en ese miedo, que te paraliza, que no puedes hacer nada y que no hay nada, o sea, no lo puedes ver, pero no se va.
y está ahí, es esa cosa que te aprisiona literalmente tan fuerte, y todos los demás dicen, pero no hay nada, estás bien, pero ese temor te tiene tan prisionero que no hay manera de salir de ahí, a menos que cuando el Señor nos liberta. Yo experimenté eso en mi vida y créanme que fue algo muy horrible, no se lo deseo a nadie, y hay muchas personas aquí en esta nación que lo sufren. Y necesitamos llevar esperanza a aquellos, porque es algo realmente espantoso. Esos ataques de pánico son realmente espantosos. Si podemos, vamos a ver un ejemplo, porque todo lo que hablamos tenemos que ver en la escritura. Si podemos ir a la siguiente, Roman, por favor. Amén. Vamos a leer Génesis 3, del versículo 1 al 7. Vamos a ver un ejemplo, mis amados hermanos, de cuando un proceso satánico se va a iniciar para que lo podamos ir desarrollando. La serpiente era el más astuto de todos los animales que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Gracias. Dice la escritura que el Señor le da una orden a Adán, al hombre. Le dice: no van a comer de este fruto. Ahora, lo que sucedió a Adán y a Eva inició en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Inició la iniquidad en el corazón de Dios. No. Dice la escritura que el Señor le había dicho a Adán que no comiera del fruto. Y la mujer sabía, porque la mujer le dice ahí: no, claro que podemos comer del fruto de los árboles. Dice que es lo que la mujer le contesta: es solo del fruto del árbol que está en medio que no se nos permite comer. Y la serpiente la introduce a ella a una verdad paralela, a una verdad a medias, porque no le dijo mentiras. Le mezcló la verdad con palabras de él acomodadas para que ella cayera en la trampa. No le dijo lo que el Señor había dicho, porque la mujer le dice: si lo hacemos, moriremos. Y la serpiente le dice: no morirán, sino que ustedes serán como Dios, porque los ojos se les abrirán. Hermanos, ¿quién no quiere ser como Dios hoy en día? Todos quieren como que su éxito, lo máximo, el poder. Desde el jardín del Edén ha habido ese deseo en el corazón del hombre. Nos dice la escritura que la serpiente le dice a la mujer: no van a morir, no van a morir, ustedes van a ser como Dios. ¿Y qué es lo que hizo la mujer, mis amados hermanos? Aceptó lo que la serpiente le había dicho. ¿Cómo es que el enemigo nos introduce a nosotros en procesos satánicos cuando él nos dice algo? ¿Cuántos hemos tenido cosas que de repente el enemigo está susurrándote en los oídos? El enemigo te dice algo, te tira algo a la mente, al corazón, y tú le empiezas a dar vueltas y le empiezas
a dar vueltas, y el problema no es que él te diga algo, te empiece a poner pensamientos o ideas. El problema es cuando hacemos lo que Eva hizo. ¿Qué fue lo que ella hizo? Aceptó aquello que la serpiente le estaba diciendo y desobedeció. Cuando ella desobedeció, dice que los ojos les fueron abiertos. ¿Abiertos a qué? Ellos siempre habían tenido los ojos abiertos, ¿no? Dice que los ojos les fueron abiertos al mal. Ahí es donde el enemigo, y el hombre ha sido procesado por el enemigo desde entonces hasta que conocemos a Cristo. El enemigo ha sido el que nos procesa y nos pasa por todas las cosas que a veces vivimos y que culpamos al Señor porque no conocemos, porque no entendemos, y aún muchas veces nosotros, ya conociendo a Cristo, le achantamos, iba a decir, pero en México no decimos así, le echamos la culpa al Señor de cosas que suceden que no nacieron en su corazón. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos tener cuidado cuando decimos a la gente: es que esto viene de Dios. ¿Estás seguro? Porque no todo lo que sucede viene del Señor. En la Escritura nosotros no encontramos que el Señor anhelaba que la mujer comiera de ese fruto, o que el hombre comiera de ese fruto. No nació en el corazón de Dios, nació en el corazón de la serpiente, y el hombre entró en ese proceso que ha traído tanta destrucción, tanta maldad, tanta perversidad, tanto error, por causa de haber aceptado lo que el enemigo le puso al frente como una rosa, pero que las espinas eran tan grandes que por generaciones y generaciones hemos sufrido el yugo y la falta de libertad por haber aceptado lo que se dijo o lo que se le habló en ese momento. Quiero que podamos entender, mis amados hermanos, que no todo lo que vivimos, que no todo lo que pasamos viene de parte del Señor. No todo viene de parte del Señor. Así que tengamos cuidado cuando vamos a decir: es que solo Dios sabe. No todo viene de parte del Señor. Si podemos ir a la siguiente lámina, Rubén, por favor. Vamos a ver otro ejemplo en Mateo 4, del 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Amén. Dice la Escritura que el Espíritu lleva al Señor al desierto. Y quiero que podamos ver algo aquí. El Señor acababa de ser bautizado. El Señor acababa de dar testimonio que Él se complacía, que era su Hijo amado y que se complacía en Él. Él había visto la maravilla de lo que había sucedido en ese momento. Él había pasado por las aguas de la purificación. Pero ahora dice la Escritura que el Espíritu lo lleva al desierto. Él estaba en un tiempo de ayuno, iba a buscar al Señor. Él quería buscar la voluntad de su Padre, entenderla, comprenderla, y tenía que ser preparado. Ahora, dice la Escritura que el Señor lo tentó. ¿Qué es lo que dice la Escritura?
que el diablo vino para tentarlo. El Señor no nos tienta, y es lo que dice la Escritura. ¿Quién es el tentador? El enemigo. El Espíritu lo lleva al desierto, pero el que tienta al Señor es el enemigo. Y dice la Escritura que viene y que Jesús estaba ayunando. Imagínense, hay personas aquí que no pueden ayunar un día porque dicen que no pueden, o sea, no les da el cuerpo para ayunar un día. El Señor dice la palabra que por 40 días estaba ayunando, y el enemigo, bien astuto, viene, y ¿qué es lo primero que le dice? ¿Qué es lo primero que le dice el enemigo? Oye, tienes 40 días de ayuno, mira. Sí. Y no le dijo, si eres. El enemigo no necesitaba cuestionar si era. En realidad, cuando la Escritura dice, lo que dice es, ya que eres el Hijo de Dios, el enemigo no necesitaba preguntar, él sabía. Nuestra traducción dice, si eres, como que lo estuviera cuestionando. No es lo que la Escritura dice. En el original dice, ya que tú eres el Hijo de Dios, tienes mucha hambre, tienes poder, tienes dones. Ya el Espíritu Santo posó sobre ti. Porque ¿para qué vas a pasar hambre? Ándale, haz estas piedras en pan, conviértelas en pan. ¿Podía o no podía? Podía. Pero ¿qué sucedía si él utilizaba sus dones para convertir las piedras en pan? Lo iba a hacer para mostrarle al enemigo que realmente él tenía dones, que realmente él podía hacerlo, pero él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Hermanos, el Señor nos ha dado dones, pero los dones que el Señor nos ha dado es para edificación de su iglesia, no para que los usemos para mostrarle a los demás que podemos o que tenemos. Así que tengamos cuidado, porque el Señor nos da dones, pero es para edificación de su iglesia, no para estar demostrando y haciendo show y mostrándole a los demás, yo puedo, no. Y el Señor no utiliza los dones que Él tenía para convertir esas piedras en pan. ¿Qué hubiera podido pasar? ¿Qué había de malo? Solamente se iba a alimentar, pero el Señor conocía. Y Él le responde, no. El Señor había decidido apartarse y el Espíritu lo había llevado para ayunar, no para que fuera a comer. El Espíritu le había llevado para que fuera a ayunar, a ser alimentado por su Padre, mis amados hermanos. Y Él le responde, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Dijo el enemigo, ya no pude, ya no pegó, no me fue tan fácil como a Eva, no cayó. Y luego le dice, entonces como no cayó la primera, dice, después el diablo lo llevó a la ciudad, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Miren que el enemigo, bien interesante, pretenciosamente y supuestamente utiliza la palabra y le dice, las Escrituras dicen, mal utilizada. ¿Y qué le responde el Señor? Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. El enemigo le tiraba algo y el Señor le contestaba, no, lo que tú me estás diciendo no es lo que la Escritura dice. La Escritura dice esto, pero tú me estás queriendo dar gato por liebre, decimos en mi país. Tú me estás queriendo meter algo que no dice la Escritura para mí, algo que no está escrito para mí ahorita. Pero él se defendía con la Escritura diciéndole, no, la Escritura dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y como tampoco pegó, como tampoco le funcionó, lo intenta por tercera vez y le dice, luego el diablo le llevó a la cima de una montaña y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos.
y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y ahí el enemigo le mostró su verdadera identidad, lo que él quería. A él no le importaba que Jesús comiera, a él no le importaba que Jesús se lanzara y se matara. Él quería adoración de Jesús. Y él le dice: todos los reinos te daré. ¿Tiene el enemigo todos los reinos para entregar? El mundo, porque Adán y Eva lo entregaron, ¿no es cierto? El Señor es soberano y es dueño de todo, pero cuando le fue entregado el gobierno y la tierra al hombre, el hombre lo entregó en las manos del enemigo. Así es que el enemigo podía ofrecerle. Miren, les hablé de un camino paralelo, ¿cierto? El enemigo le dice: oye, bueno, yo se los voy a decir. El enemigo le dice a Jesús: Jesús, de todas maneras, tu padre te ha enviado para que tú seas rey. Tú vas a ser rey. Pero ¿para qué tienes que morir en la cruz? Solo adórame y yo te voy a entregar todos los reinos. Vamos a llegar al mismo final. Tú igual vas a poseer todos los reinos. Yo te los voy a entregar, pero te voy a hacer el camino más fácil. Tu caminar va a ser mucho más fácil. Solo te tienes que arrodillar y adorarme. ¿Para qué vas a morir? ¿Para qué te van a latigar? ¿Para qué vas a pasar por la cruz? Solo adórame. Es fácil, es sencillo. No sufras, pobrecito, mira, es mejor mi oferta. ¿Era mejor su oferta? De pronto para el hombre natural, sí, era más fácil, aparentemente. Pero sin embargo, el final no era el mismo. El final era hacer que Jesús fuera desaprobado. Así como fue Eva y Adán desaprobados y perdieron todo lo que se les había entregado, el enemigo lo que quería era que Jesús fuera desaprobado, que Jesús fuera descalificado, que Jesús no pudiera alcanzar el propósito profético por el cual Él estaba en la tierra. Él no tenía ningún interés de que el Señor Jesús pudiera mostrarle al Señor su fidelidad y su obediencia, sino lo que él realmente buscaba era que fuera descalificado. Dile al que está a tu lado: van a buscar que seas descalificado. ¿Estás preparado para pararte firme? Necesitas conocer las Escrituras, porque el enemigo, mis amados hermanos, utiliza las Escrituras transgiversadas a su manera, que parezca que es lo que la Escritura dice, pero que trae confusión, que trae error, que trae un destino de muerte, no de vida, como el Señor lo ha planeado. Pero nosotros necesitamos conocer las Escrituras para poder defendernos cuando el enemigo se levanta. Hermanos, quiero que sepas algo. No es que si es que el enemigo se levanta, no, el enemigo se va a levantar. Si se levantó en contra de Jesús, el enemigo se va a levantar a querer introducirte en esos procesos para que tú seas descalificado, para que tú seas removido, para que tú, él sabe que si tú eres removido, alguien más reemplazará lo que tú estabas haciendo, porque el propósito del Señor se cumplirá, pero tardará más tiempo, ganará el tiempo. Así es que la pregunta no es: ay, si el enemigo me quiere atacar, me quiere tentar. No, esa no es una pregunta para ti. Ten por seguro que el enemigo vendrá a querer tentarte, querrá venir a querer probarte, pero tú tienes que estar firme para defenderte como lo hizo Jesús. ¿Cómo se defendió él? ¿Con su conocimiento? ¿Con sus dones? No, con la verdad, con la palabra. Con la palabra. Y la única manera de poder defendernos es cuando conocemos la palabra del Señor para poder hacerle frente. Vamos a leer Santiago, si vamos a la siguiente rima, por favor. Vamos a leer Santiago 1, del 12 al 17, por favor, para que podamos ver lo que la Escritura dice acerca de la tentación. Santiago 1, del 12 al 17, por favor. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando.
Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de nuestro Dios Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra de movimiento. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Y nosotros generalmente, es que Dios me está probando, ¿no? Pero espérense, porque Dios sí nos prueba, pero de manera diferente. Pero Dios no nos tienta. Amén. Cuando sean tentados, nunca digamos que el Señor nos está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal. Mis amados hermanos, Él es justo, de Él no puede salir el mal. De Él no puede salir ningún pensamiento de mal. Y la palabra dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal. ¿Por qué? Porque su naturaleza es el bien. Porque su naturaleza es la justicia. Del enemigo no puede salir nada bueno, porque su naturaleza es la mentira. Porque su naturaleza es el hurtar, el destruir. ¿Cómo puede salir algo bueno del enemigo? No hay manera. Pero dice la Escritura que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Miren, yo conozco a una persona y un día estábamos teniendo una conversación y esta persona me dijo, esta persona había hecho algo incorrecto, muy fuerte, y esta persona me dice, es que el Señor me llevó a tentar. No, le dije, no me vas a lavar el dedo en la boca. Le digo, no, I'm sorry, pero tú decidiste. Le digo, no me digas que el Señor te llevó a pecar de esa manera para que después pudieras valorar. Lo siento, es una muy buena excusa, le dije, pero no es lo que la palabra dice. Tú decidiste hacerlo, tú diste una entrada, tú decidiste, lo viste, lo abrazaste, lo meditaste y dio a luz muerte. Pero el Señor no te llevó a eso para que después recuperaras lo que habías perdido, no. Y es lo que la Escritura dice. El Señor no nos lleva a nosotros o nos introduce en procesos para ser descalificados, y lo vamos a ver más adelante. Y la Escritura dice, nunca digan, el Señor me está tentando, porque Él no tienta a nadie. Y quiero que nos podamos llevar esto el día de hoy. El Señor no tienta a nadie, sino que los propios deseos de mi corazón, de mis pensamientos, dan a luz muerte y se produce el pecado. Pero Dios no tienta a nadie. Ahora sí podemos ir a la siguiente slide, Roman, por favor. Miren que conforme a la Escritura hay tres áreas, mis amados hermanos, y aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Vamos a leer eso. Hay tres áreas de la tentación que nosotros tenemos que conocer y poner atención. Estas tres áreas las vimos en los ejemplos. En el ejemplo de Jesús puse dos diferentes versiones porque me parecieron muy interesantes este mismo pasaje. Vamos a ver las tres áreas de la tentación. En primera de Juan 2, del 16 al 17. Primera dice, porque todas las cosas del mundo, los deseos de la vieja naturaleza, los deseos de los ojos y las pretensiones de la vida no son del Padre sino del mundo. Y el mundo está pasando junto con sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. ¿Puedes leer el texto? Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Yahweh le agrada vivirá para siempre. Amén. Dice que todas las cosas del mundo, la primera versión dice los deseos de la vieja naturaleza. ¿Cuál era la vieja naturaleza que nos dice Pablo en sus cartas? El viejo hombre que está viciado de la
carne. Son los deseos de la carne. Hermano, con lo que más luchamos muchas veces son con los deseos de la carne, ¿no es cierto? Porque ella quiere todo lo que le causa placer. Pero la Escritura dice que esa es nuestra vieja naturaleza. Que ahora ya nosotros no estamos viciados en ella, sino que ahora nosotros vivimos por el Espíritu. ¿No es cierto? Pero sin embargo, las tres áreas de tentación son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o las pretensiones de la vida. ¿Qué es los deseos de los ojos? Todo lo que yo veo y quiero, ¿no? Todo lo que yo veo y quiero. ¿Y cuál es la vanagloria de la vida? Miren que el Señor Jesús, cuando estaba en el desierto, el enemigo le dijo: hey, tu carne tiene hambre, hazte pan, produce pan para que comas y sacies la necesidad que tu carne tiene. Después, ¿qué fue lo que le dijo? Hey, ven y tírate, mira que el Señor te va a guardar. Ven, mira, le dice, ¿no? Que mirara en el lugar más alto. Mira, le dice, tírate que el Señor te va a guardar. ¿Qué dijo el Señor? No. El Señor dice que yo no lo voy a tentar y no me voy a tirar. Y de pronto el Señor pudo haber dicho: aunque sé que Él me puede guardar, no me voy a tirar porque no, mis ojos no me van a decir, ¿cómo se dice en español? Engañar. Mis ojos no me van a engañar. Yo tengo que saber lo que estoy viendo. Muchas de las cosas que nosotros caemos o somos descalificados es por lo que ven nuestros ojos. ¿Se acuerdan? Bueno, ahorita estábamos leyendo acerca de Job y Job decía algo: hice un pacto con mis ojos, dice Job, ¿no? De no ver. ¿Por qué? Porque muchas de las tentaciones es por los deseos de los ojos y las pretensiones de la vida o el orgullo de nuestros logros y posesiones. Hermano, díganme quién no quiere tener el mejor carro, el mejor teléfono, la mejor casa. Y muchas veces todo eso nos arrastra y nos lleva a caer en tentación, a salirnos del propósito del Señor por estas tres áreas en las cuales somos tentados. No hay otras áreas en las cuales vamos a ser llevados a tentar, porque estas incluyen todo lo que es el hombre como tal, y son tres áreas que nosotros necesitamos estar atentos, porque la tentación se dará en estas tres áreas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El orgullo de todo lo que tenemos, de querer ser los mejores, de querer el reconocimiento. Mis amados hermanos, y hoy día, aún dentro de la iglesia del Señor, hay hombres y mujeres que lo único que les interesa es el reconocimiento, las multitudes, ser la iglesia más grande, ser el grupo de alabanza mejor, cosas erróneas que no son lo que el Señor nos está pidiendo. No tengo nada en contra de que haya iglesias grandes, claro, ni que los grupos de alabanza sean los mejores. No, claro que no, todo lo mejor que sea para el Señor, pero la intención del corazón muchas veces es la incorrecta, y eso nos lleva a que nosotros podamos entrar en procesos satánicos. Luiman, si me puedes poner la siguiente súper rápido, por favor. Dice, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros en contra de estos procesos? Y solamente voy a ir súper rápido. ¿Qué podemos nosotros hacer en contra de estos procesos cuando el enemigo nos ha metido o le hemos dado espacio para ser introducidos, como se lo dio Eva, en estos procesos satánicos? Lo que nosotros necesitamos hacer es salirnos, iglesia. Necesitamos salirnos. ¿Y cómo nos salimos? Nosotros lo vimos en la Escritura, pero necesitamos salir corriendo de esos lugares que el enemigo nos ha introducido, porque no ha venido de parte del Señor, porque no ha nacido en el corazón de Dios. Así que necesitamos salirnos. ¿Cómo nos salimos? Voy a leer yo. Para los que están anotando, hazle huir haciendo resistencia, dice la Escritura. Y vamos a leer Santiago 4, del 7 al 8.
Santiago 4, del 7 al 8. Si tú en esta mañana dices, híjole, yo creo que yo he sido introducida o he aceptado de pronto lo que el enemigo me ha ofertado, me ha puesto delante, dice la Escritura lo siguiente. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Dice la Escritura, humíllense delante de Dios. ¿Qué dijimos? Que era el humilde, el que reconoce que él por sí solo no puede hacer nada, pero que todo lo puede en Cristo. ¿Se acuerdan la semana pasada? Y aquí dice, humíllense delante de él, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No dice peleen y denle duro, no, dice resista y él huirá de ustedes. ¿Qué hizo Jesús en lo que acabamos de leer? ¿Qué hizo él? Él respondía con la palabra y resistía, hacía resistencia con la palabra, no contigo, no con tus fuerzas, porque te vas a desvanecer, con la palabra, haciendo resistencia a la verdad de lo que el Señor dice. Miren cómo le responde Jesús en Mateo 4:10, dice, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Y dice el versículo 11 en Mateo 4, entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Dice la Escritura que cuando nosotros hacemos resistencia con la palabra y te paras firme declarando lo que la Escritura dice, el enemigo huirá. El enemigo tendrá que irse porque tú le estás diciendo la verdad, no lo que él quiere acomodar como verdad, sino la verdad de lo que la Escritura dice, y él tendrá que ir. Y no solo eso, cuando él huye, dice la Escritura que llegaron ángeles a cuidar del Señor. El enemigo tuvo que huir y el Señor estaba ahí cerca. Él estaba ahí para cuidarlo, él estaba ahí para sostenerlo, porque la prueba había sido difícil, él había logrado vencer, pero él estaba ahí con él, para servirlo, para cuidarlo. Y dice la palabra que lo empezaron a alimentar, los ángeles empezaron a alimentar a Jesús porque estaba débil. Así que, ¿qué necesitamos nosotros hacer en medio de estos procesos? Salirnos, haciendo resistencia, dice la Escritura. Y por último voy a leer Colosenses 1, del 12 al 14, para que veamos lo que dice la Escritura. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Por qué podemos salirnos nosotros de los procesos que el enemigo nos quiere introducir? Porque no le pertenecemos a Él. Porque Él no tiene autoridad sobre nosotros, porque dice que Cristo nos rescató, porque dice que Cristo es el que nos trasladó a su reino, y aunque Él lo intente, Él no tiene propiedad nuestra. Tú le perteneces al Señor, y el que te va a procesar es el Señor, y el que te va a enseñar es el Señor, y el enemigo quiere que seas descalificado, pero hagamos resistencia y salgamos de aquellos procesos en los cuales de pronto estamos siendo introducidos o hemos sido introducidos porque no hicimos resistencia y aceptamos lo que el enemigo nos ofreció, lo que el enemigo nos ofertó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando somos introducidos en procesos satánicos? Salirnos, haciendo resistencia. Necesitamos su palabra, necesitamos su verdad para poder hacer resistencia, porque en tus fuerzas no vas a poder. ¿Estamos preparados? Si no estás preparado, ponte de pie, vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude, que Él nos enseñe. Habemos personas que a veces batallamos de pronto para grabarnos o aprendernos la Escritura, pero dice la Escritura, si alguno necesita sabiduría, pídala al Señor. Así que pidámosle al Señor sabiduría en este día,
Pidámosle al Señor que nos ayude para que su palabra pueda penetrar nuestra mente y nuestro corazón para poder hacer resistencia. Amén.